Derecho Logístico, tu podcast favorito. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos suscriptores. Bienvenidos al podcast Derecho Logístico. En el episodio de hoy abordaremos los principios generales del derecho. Los temas de los que vamos a hablar son los siguientes: ética y moral, la sociedad y sus valores, conceptos de derecho, clasificación del derecho, conceptos jurídicos fundamentales, conceptos de normas y su clasificación, fuentes formales del derecho, estructura jurídica del Estado, división de los poderes, concepto de persona, la obligación y su estructura, conceptos de contrato y su clasificación, conceptos de convenio, juicio de amparo y ramas del derecho aplicable a la logística. El día de hoy nos acompaña la señorita Kenia Fernanda. Hola, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Además de nuestra compañera Marlene Méndez. Hola, buenas tardes. Nuestra compañera Karina Baltasar. Hola, mucho gusto. Nuestra compañera Bianca Martínez. Mucho gusto estar aquí. Y nuestra compañera Andrea Nilo. Buenas tardes a todos. También soy su servidora, Karen Zárate, y esperamos que este podcast sea de utilidad para todos ustedes. Para empezar, ¿qué te parece, Marlene, si nos empiezas hablando acerca del tema de la ética y la moral? Por favor. Hola, buenas tardes. Para empezar con el tema, tenemos la ética y la moral. Según Sánchez Vázquez 2006, este concepto de ética es parte de la experiencia, la investigación y este se va adquiriendo a través de el trabajo del hombre, ¿no? Para mí este concepto nos quiere decir, para mí este concepto es muy real, ya que considero que la ética se va adquiriendo a través de la experiencia, a través de todas las vivencias de las personas y de lo que tenemos día a día, ¿no? En los aprendizajes. En cambio, la moral es un constructo, la moral es parte de la sociedad. Para lo que la sociedad es correcto o no. En dado caso, por ejemplo, cuando ven a una mujer en ciertas comunidades, ¿no? Que una mujer usa ropa corta o descubierta, la etiquetan como una mujer promiscua, cuando pues solo es una forma de vestir. Ok, muchas gracias, Marlene. Para continuar, Kenia, ¿nos puedes hablar acerca de la sociedad y sus valores? Claro que sí. Para Lourdes Munch, un valor es una cualidad que le da a un ser humano su carácter humano. Es una forma de actuación personal que define cómo actúa y cómo piensa esa persona ante una situación. Son los principios que guían nuestros actos como personas, que nos hacen pensar y actuar como seres humanos. Pues nos damos cuenta que con ayuda de los valores nos damos cuenta de cómo piensan y actúan las personas referente a las situaciones que presentan día a día. Un ejemplo sería cuando aplicamos el respeto, la honestidad o cualquier otro valor en nuestro día a día, ya sea en la escuela o en el trabajo, porque sabemos que los valores nos los inculcan desde casa. Entonces es muy importante que los tengamos presentes. Muchas gracias. Para seguir, Karina nos hablará acerca del derecho. Ok, como lo dice Donante Chávez, el derecho se puede entender como una prerrogativa, una rama de las ciencias sociales y ciencias sociales y humanas, o es un complejo de normas que rigen a una sociedad. En esto considero que el derecho existe para que las normas y las leyes se puedan para que las leyes o normas se existan, para que dentro de una sociedad todos tengamos respeto, todos convivamos como sociedad. Un ejemplo claro de ello es cuando una persona, por ejemplo, compra un teléfono en una tienda, el vendedor tiene la obligación de entregar el teléfono en buenas condiciones y el comprador tiene la obligación de pagar por ese producto. En dado caso de que el producto llegue a salir defectuoso, la tienda se tiene que hacer responsable. Si no lo hiciera, puede exigir que se le haga válida la garantía porque la ley ya lo protege. Ok, muchas gracias. Para continuar, Bianca, ¿te parece si nos hablas acerca de la clasificación del derecho? Bueno, la clasificación del derecho pues se clasifica en natural, positivo, vigente, público, privado y social. Iniciando con el derecho vigente, pues es todas las normas que están en vigor en un lugar y momento determinado. Por ejemplo, ahorita pues las leyes que estarían vigentes sería lo que está en nuestra Constitución, en Código Penal, el Código Civil.
Después tenemos el derecho natural, que son los principios que se consideran universales, que se consideran parte del ser humano y que no necesariamente necesitarían estar escritas en alguna ley para que se respeten, como por ejemplo el derecho a la vida. Seguimos con el derecho positivo, que a diferencia del natural, el derecho positivo sí tienen que estar escritas en las leyes, porque son las normas que han sido creadas por el ser humano y que son establecidas por alguna autoridad. De ahí seguimos con el derecho público y privado. El derecho público pues es la relación entre el Estado y los ciudadanos, que de hecho su objetivo es pues proteger a la ciudadanía. Y el derecho privado es la relación entre particulares, entre dos personas o entre dos empresas. Y un ejemplo de esto podría ser un contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento. Ok, muchas gracias, Bianca. Ahora yo les hablaré acerca de los conceptos jurídicos. Como dice García Maínez, en determinadas circunstancias un determinado sujeto debe observar tal o cual conducta, sí o no la observa, y el órgano del Estado debe aplicar una sanción a la persona. Esto es importante porque nos muestra cómo ciertos sucesos pueden tener efectos legales, aunque no siempre exista la intención de provocarlos. De ahí el derecho objetivo, que también nos comenta García Maínez, que se llama delito al hecho por el cual una persona, por dolo o por malicia, causa algún daño. En las normas permiten que exista orden y que las personas sepan qué conductas están permitidas y cuáles no. El derecho subjetivo es la facultad que exige determinado comportamiento positivo o negativo, también comentado por García Maínez. Y este es importante porque representa los derechos que cada persona puede ejercer. El acto jurídico, comentado por García Maínez, es la manifestación exterior de voluntad bilateral o unilateral y cuyo fin directo consiste en engendrar una regla de derecho. Se refiere a que los hechos jurídicos existen con una intención clara, que es generar consecuencias legales. De aquí iría la abrogación, que esto también lo comenta García Maínez, que nos dice que si un abogado o un particular cualquiera interpreta una disposición legislativa, su interpretación correcta o incorrecta tiene un simple valor doctrinal. Básicamente es necesario dentro del sistema jurídico porque nos permite eliminar leyes que ya no son adecuadas para la realidad de nuestra sociedad. La derogación, que en este caso la ley, la norma expresa una manera general y abstracta mientras que en los otros se trata de normas que obligan a personas individualmente. Esto nos dice que puede ocurrir cuando ciertos artículos ya no son adecuados o necesitan modificarse para nuestra sociedad. La retroactividad de la ley, García Maínez nos dice que para nosotros como una forma de expresión, nos dice que como una forma de expresión, esto es como un conjunto de ciertos signos. Este es un tema que básicamente nos dice cómo ver la forma en que las normas se aplican. Seguimos con Andrea, que nos hablará acerca de las normas y su clasificación. Bueno, para García Maínez, él dice que son dos aspectos que son amplios y estrictos. Las normas son 4, la moral, la religiosa, la social y la jurídica. En esas 3 normas solo en una se castiga. La moral viene siendo los valores de cada persona que nos inculcan desde niños, por ejemplo, respetar a los adultos mayores, darles el asiento,
La religiosa, bueno, depende de cada quien, de su religión. Algunas pueden ser, por ejemplo, en viernes de Cuaresma, no se come carne. Los 10 mandamientos, que si uno se llega a faltar, pues es un pecado para Dios. El social, pues bien, pues es, bueno, ahí no se, se dice, bueno, no se hace un castigo, pero sí un rechazo social. Por ejemplo, el ir vestidos correctamente a un evento. Y el jurídico, que ahí la ley lo pone el Estado. Y, por ejemplo, en las multas, los impuestos y todo. Ok, gracias. ¿También podrías hablarnos acerca de las fuentes formales del derecho, por favor? Sí, también lo dice García Maínez, que las fuentes, las fuentes del derecho se basan en fuentes formales, que ahí es cuando cuando el Congreso crea la ley. Las fuentes reales, cuando la sociedad cambia y exige una nueva ley. Las fuentes históricas, cuando una ley, cuando se usan leyes cuando se usan leyes antiguas como referencias. Ok, muchas gracias, Andrea. Ahora continuaremos con la estructura jurídica del Estado mexicano. ¿Nos puedes comentar acerca de esto, Marlene, por favor? Ok. Según el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Mexicano, el poder se divide en tres: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo se encarga de crear las leyes. El ejecutivo es el que está a cargo de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que en este se encarga de gestionar los recursos y cómo estos se van a gastar, en este caso en cómo se distribuyen en el aspecto de salud, de educación y todos los aspectos, ¿no? Después tenemos el poder jurídico. Este se encarga de gestionar y ver que las leyes se cumplan tal y como, Y después, en el artículo 41 de la Constitución, nos dice que el pueblo mexicano es libre y soberano de elegir elegir a su gobernante. En este caso, pues muchas veces nosotros, o en mi comunidad al menos, no suelen ir a votar, ¿no? Porque dicen que pues para qué si ya todo está arreglado, ¿no? Es lo que comúnmente comenta la gente. En este caso pues no van a votar, y ya cuando se dan los resultados de las elecciones, ellos dicen de que no, yo no quería que él estuviera a cargo, ¿no? Entonces en estos casos es de que se me hace incoherente el cómo no ejercen su voto, pero también no se les hace justo de que los resultados que se dan, ¿no? Quizás si ellos al votar pudieran haber hecho la diferencia, o pues mínimo participar en estas votaciones. Ok, muchísimas gracias, Marlene. Ahora, Karina, háblanos sobre la división de los poderes, sus facultades y sus atribuciones, por favor. Ok, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que el supremo poder de la Federación se divide en tres poderes: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es el encargado se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, y es la que deroga las leyes que existen. Y luego tenemos el poder judicial, que se encarga nada más está constituido por un solo individuo, que es el encargado, es el llamado presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí tenemos el poder judicial, que en se tiene que realizar y se aplica la coercibilidad para que la ley se cumpla y se garantice el cumplimiento de la Constitución. Ok, muchas gracias. Ahora les hablaré sobre el concepto de persona. García Maínez nos comenta que se le da nombre de persona o entidad a todo ente capaz de tener facultades y deberes. Básicamente, este concepto nos significa que cada individuo que tiene la posibilidad de tener como forma o acuerdos, tiene ciertos derechos y ciertas obligaciones con la sociedad. Las personas físicas y morales,
Maynes nos dice que las personas físicas se dividen en jurídicas, individuales y colectivas. Gracias a estas podemos reconocer a las personas que pueden interactuar de manera organizada dentro de la sociedad y cumplir con las responsabilidades que establecen. La moral, nos comenta Maynes, que se llaman persona moral o colectiva a toda entidad formada. En esta se refiere a que las organizaciones o agrupaciones del derecho reconoce cómo ciertos sujetos son capaces de tener derechos. Los atributos de las personas. En este Maynes nos dice que los atributos de las personas son aquellas cualidades jurídicas que permiten individualizar dentro del orden jurídico. Aquí estos atributos son necesarios para establecer relaciones jurídicas y celebrar contrataciones o asumir responsabilidades. Los derechos y obligaciones de las personas. En este Maynes nos dice que todas las personas dentro del orden poseen derechos y pueden ejercer obligaciones. En este considero que ambos conceptos están muy relacionados para que una persona pueda ejercer sus derechos y también sea posible que exista una convivencia más justa y organizada entre ciertos miembros de la sociedad. Ahora seguiremos hablando de la obligación y su estructura. ¿Nos podrías comentar acerca de esto, Bianca? Bueno, la obligación y su estructura, en primera instancia, pues el concepto de la obligación, pues es la relación jurídica que hay entre dos personas y una de ellas es el acreedor y la otra es el deudor. En cuanto a su estructura, pues se compone precisamente de estas dos personas, que el acreedor es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación y el deudor, pues quien tiene que cumplir esa obligación. En cuanto a los elementos, pues hay ciertas partes que se tienen que cumplir y aquí entra lo que es la obligación de dar, que es al dar algún objeto, la obligación de hacer, que es ante un servicio, y la obligación de no hacer, que son pues las reglas o algo que no está especificado que no se puede cumplir. Y por último, pues la relación jurídica, que es donde entra el derecho civil, pero para que esto ocurra se tiene que haber un valor económico del objeto o del servicio, o sea, tiene que ser valuado en dinero. Por ejemplo, si una persona está comprometida a ir a algún evento o alguna fiesta, eso no genera ninguna obligación, pero si va a vender algo, por ejemplo su carro, ahí ya genera una obligación, porque la persona pues, porque el carro ya tiene un valor económico o patrimonial, y en caso de que no se quiera cumplir la obligación, el acreedor tiene todo el derecho de exigir que se cumpla o de pedir una compensación, que puede ser a través de los bienes de la otra persona, es decir, del deudor que no quiere cumplir con esa obligación. Muchas gracias. Ahora Kenia nos platicará del contrato y su clasificación. Bueno, para Díez Picasso, el contrato es el negocio jurídico patrimonial bilateral que se encarga de hacer un convenio entre dos personas que ambas van a recibir obligaciones y tienen que cumplirlas. El primero son los contratos reales. En estos, pues no solamente es como tal escribirlo, sino es cuando ya se hace la acción de, por decir, dar el bien, es para saber que realmente ya se está haciendo y ya se están cumpliendo con las obligaciones. Después siguen los unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Normalmente el contrato es bilateral y plurilateral. Después siguen los onerosos y lucrativos, los conmutativos y aleatorios. Y por último, típicos y atípicos. Yeah. Ok, esto sería todo por el capítulo de hoy. Espero esta información... Bueno, ahora, ¿qué opinan acerca de estos temas?
Ok, siento que el derecho dentro de la sociedad tiene mucho que ver con el poder respetarnos y tener como una muy buena convivencia con toda la sociedad. Y a veces ahí también rige mucho lo que es la ética y la moral. Si estas cosas no se hacen, hay a veces que llega a haber como tal el rechazo entre toda la sociedad. Bueno, podemos decir que a lo mejor pensamos que el derecho solamente son leyes y es aburrido, pero pues viendo todo esto nos damos cuenta que conlleva de muchas cosas, valores, normas, ética, moral, tantos temas que pues normalmente no estamos acostumbrados a hablar porque pues no pensamos llevar derecho. Pero pues en nuestra carrera pues sí lo tenemos que aplicar porque al momento de trabajar pues obviamente sí vamos a ocupar de las leyes, como vamos a transportar mercancía, contratos, entonces esto del derecho pues sí nos sirve a nosotros como logísticos. Bueno, yo considero que estos temas son muy importantes para nosotros aquí en nuestra carrera, ya que, como lo comentan mis compañeras, a futuro, cuando estemos trabajando en alguna empresa o algún lugar, tenemos que ser conscientes de todos los problemas que podemos llegar a pasar, ya sea con transportes, con trabajadores, con mercancías, y pues todos los temas que estamos abordando en el podcast nos ayudan a tener un poco más de conciencia acerca de todos los problemas que podemos llegar a tener. Ok. Considero que todos los temas que hablamos hoy, desde el inicio de ética y moral, que es lo que vivimos día con día, es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y ya viene, pues sí, es parte de nosotros, ¿no? Y más profundizar acerca de ellos y conocer un poco más es como, ok, no sabía que el derecho también involucraba esta parte, ¿no? Y también el saber que esto nos va a servir a futuro cuando en el campo laboral, ¿no? Pues ya sea cuando seamos contratados como empleados o en dado caso de que nosotros como tengamos empleados y tener que protegerlos en el aspecto de salud, seguridad y todos esos aspectos. Bueno, pues el derecho realmente no son solo normas que están escritas en una constitución o en un papel, sino que también es importante que tengamos que conocerlos porque al final de cuentas nos protegen nuestros derechos y pues es muy importante tener en cuenta, pues aunque sea saber un poco sobre lo que vienen en las normas, porque cuando pasemos por alguna injusticia, pues eso es lo que al final del día pues nos protege. También tener en cuenta porque en los derechos, porque son importantes, porque en el transcurso de nuestra carrera nosotros sabremos, por ejemplo, la ley aduanera y todo eso, y ahorita, pues, por ejemplo, saber qué nos depara, ya que aquí no hablamos, pero en el juicio de amparo, saber sobre, bueno, tener en cuenta que todos tenemos derechos y que los podemos tener en cuenta que tenemos derechos. Bueno, esto sería todo por el capítulo de hoy. Espero que esta información les sirva a futuro. Y esto fue Derecho Logístico. Muchas gracias.